La Biblia dice que Él es el Rey de los judíos. Él es el Rey de Israel. Él es el Rey de la rectitud. Él es el Rey de las edades. Él es el Rey del cielo y Él es el Rey de la tierra. Él es el Rey de gloria y Él es el Señor de señores. Ese es mi Rey. Yo me pregunto, ¿lo conoces? Mi Rey es un Rey soberano. Ninguna medida puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso e imparcialmente misericordioso. Mi pregunta es, ¿lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás haya cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomprensible. Él es único. Él no tiene paralelo. Él no tiene precedentes. Él es la idea más elevada de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es el problema supremo en las críticas más altas. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el milagro de la época. Él es el único calificado para ser un salvador suficiente. Yo me pregunto si tú lo conoces. Él suministra fuerza a los débiles. Está disponible para los tentados y para los probados. Él se empatiza y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores y descarga a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes y sirve a los desafortunados. Él mira por los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los mansos. Yo me pregunto, ¿lo conoces? Bueno, y es que Él es el Rey. Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta de la liberación. Él es el camino de la paz. Él es la vía de la justicia. Él es la autopista a la santidad. Él es la puerta de la gloria. Y yo me pregunto, ¿lo conoces? Su misericordia es múltiple. Sus promesas son seguras. Su vida es inigualable. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra permanece. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Y su yugo es fácil y su carga ligera. Yo debería poder describírtelo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. ¿Lo conoces? No puedes sacarlo de tu mente. No lo puedes soltar. No puedes vivir sin Él y no puedes sobrevivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo. Descubrieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo contenerlo y la tumba no pudo retenerlo. Sí, ese es mi Rey. Su nombre es Jesús. Jesús, ¿lo conoces? Pero estamos felices porque hoy estamos iniciando nuestra serie y nuestra serie se llama Jesús, ¿lo conoces? Esa es nuestra serie y vamos a dedicar 4 domingos a estudiar quién es Jesús. Yo te quiero invitar a que no te lo pierdas porque, como decíamos en la introducción, no sé si te pasó lo mismo que a mí, a pesar de que yo lo locuté, pero qué cosa más linda el poder decirle eso al Señor, decirle, Señor, tú eres lo más extraordinario que ha pasado en el planeta Tierra y adorarlo con todo nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en este tiempo. Así que te damos la más cordial bienvenida. Y hablando de lo que estamos viviendo como guatemaltecos y como salvadoreños, mexicanos, estadounidenses y como habitantes de este mundo, todos estamos preocupados con este asunto del coronavirus. Cada día recibimos más noticias, unas buenas, otras no tanto, teorías de conspiración. Y yo te quisiera preguntar, ¿en quién estás poniendo tu confianza? Y por eso
esta serie nos cae ideal en este tiempo porque si tú decides solo poner tus oídos y alimentarte solo de las noticias, teorías de conspiración, etcétera, te vas a venir hacia abajo emocionalmente. Pero te tenemos una esperanza, y es que nosotros podemos poner nuestra esperanza en Jesús. Él es el que te puede dar esperanza y puede romper cualquier temor, cualquier angustia, cualquier ansiedad que estés teniendo. Así que, hablando de eso, quisiera preguntarte, hasta el momento, ¿cuál es tu teoría favorita en cuanto al coronavirus? La teoría del murciélago y la sopa de murciélago, por eso se dio. O literal B, la teoría de la conspiración china para dominar al mundo. La C sería la teoría de la epidemia selectiva ideada por el capitalismo para matar a los ancianos. D, la teoría de la venganza de la naturaleza para extinguir a la humanidad. E, la del experimento social de dominación a través del miedo. F, la teoría del virus creado por los laboratorios para vender medicina. G, la teoría de que es una gripe común, pero los científicos y los medios de comunicación generaron una gran psicosis. H, la teoría del destino de los años en las décadas de los años 20, es decir, 1320, 1520, 1920 y 2020, que siempre ha habido como que algo así en esos años. I, sería la teoría de la ira de Dios por impulsar el aborto. J, todas las anteriores. Y K, la última, la teoría de que el maya era disléxico y el mundo no se acababa en el 2012, sino en el 2021. Cuando me llegó este documento dije, eso lo tengo que compartir con mis amigos, porque ¿cuántas teorías de conspiración hay? Y cuando uno lee y escucha a alguien con una de estas teorías de conspiración, le produce cierto miedo y no dejan de tener razón muchas de ellas, excepto la del maya, la última, ¿verdad? Pero, ¿qué quiero decirte? Tú le puedes poner tu corazón a toda esa información que recibes, o tú puedes escuchar esa información, pero poner tu corazón en Cristo Jesús. Es por eso que hoy vamos a decir quién es Jesús y por qué podríamos poner en Él nuestra esperanza, nuestra confianza. Como te he dicho en otras ocasiones, si quieres tener las notas del estudio que vamos a estar teniendo hoy, puedes visitar vidareal.tv o también bajar la aplicación para teléfonos vidareal.tv. Allí están las notas y los versos que vamos a estar utilizando. Así que, punto número 1. Jesús es el antídoto al problema del pecado. ¿Quién es Jesús? Jesús es el antídoto al problema del pecado. Estamos viviendo una situación con esta pandemia, ya se declaró una pandemia, y todos estamos horrorizados viendo los resultados de lo que esto podría ocasionar. Y es una magnífica ilustración de lo que es el problema del pecado. ¿Sabes que cuando Dios decidió hacer la tierra y crear al ser humano, Él no ideó que la tierra fuera lo que es ahora? Es decir, la belleza sí, los paisajes sí, el ser humano con toda su capacidad sí, pero Dios no ideó la maldad, la pobreza, la violencia, el odio, la destrucción de la naturaleza. Eso es consecuencia del pecado, porque Adán y Eva intencionalmente desobedecieron a Dios, y una desobediencia a Dios se llama pecado, y por lo tanto el mundo se contaminó con una enfermedad peor que el COVID-19. Esa enfermedad se llama pecado, y Dios les advirtió: no vayan a tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él coman van a morir. Ellos, por curiosidad y por maldad, toman el fruto, desobedecen a Dios, pero no mueren instantáneamente. Empezó su proceso de muerte. Es por eso que cada día envejecemos un poco más, y todos los seres humanos llevamos el destino de morir. Pero ese no era el plan de Dios. Eso es consecuencia del pecado. Y miremos qué dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia nos dice que estábamos en Adán, y en Adán todos nos contaminamos de pecado. Ahorita que estamos nosotros queriendo evitar la contaminación de este virus, entendemos la gravedad que es ser contaminados de pecado, pero ustedes y yo, todo ser humano, no tuvimos problema porque nacimos ya contaminados con el pecado. Ahora, Dios tenía dos opciones:
o nos abandonaba. Dios pudo haber dicho, Adán y Eva, se los dije, ahora los dejo a su suerte. Pero dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos cuenta de la historia del proyecto de rescate de Dios para la humanidad. Y ese rescate en el Antiguo Testamento la gente no lo conocía, pero tenían una noción de qué iba a ser. Y ese rescate vino empaquetado en la forma de un bebé, un hombre. Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros, como nos dice Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces nace Jesús, y si usted se da cuenta, en la descripción del nacimiento de Jesús, Jesús no fue hijo biológico de José, solo de María. Eso quiere decir que Dios como que implantó a ese embrión en el vientre de María. ¿Cuál es la implicación teológica de esto? Que Jesús no estaba conectado con el pecado original de Adán que heredó al mundo. Jesús es un nuevo ser humano que viene para hacer el rescate, el proyecto de rescate de la raza humana. Y veamos Romanos 5, 17 y 18 nos dice qué sucedió. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, cuando Jesús vino a hacer una nueva humanidad, 100% hombre como nosotros, pero desconectado de ese pecado de Adán para ser un nuevo tipo de ser humano, para ofrecernos a nosotros la redención, para ofrecernos a nosotros el antídoto a esa terrible enfermedad que se llama pecado. Es por eso que cuando Él viene a este mundo trae una misión muy clara. Quiero invitarte a que lo veas de esta forma. Jesús nace sin pecado, porque nace del vientre de María sin conexión con Adán, es decir, no es hijo biológico de José. Él nace y crece y vive y pasa por este mundo sin jamás cometer ni un solo pecado. Y luego, cuando muere en la cruz, Él muere como el peor de los pecadores. Jesús muere como que hubiera sido un violador de niños, un asesino en serie. La gente lo odia. ¿Y sabes por qué es eso? Porque dice Isaías 53 que el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces veamos el contraste. Un hombre que nunca pecó muere como el peor de los pecadores. Y cuando esa sangre santa toca la tierra, ¿sabes? Está anunciando que viene una nueva época, porque murió un hombre que nunca había pecado y pagó por el pecado de todos nosotros. Es por eso que Él es el antídoto al problema del pecado. Y en Jesús nosotros podemos encontrar vida nueva. Así que entendemos que Jesús conquistó el pecado al no ceder jamás a la tentación. Y Jesús conquistó la muerte al resucitar 3 días después de haber sido sepultado. Así que Jesús viene a darnos la solución a todo el problema de la raza humana cuando Él se hace como uno de nosotros, vive como uno de nosotros, pero da su vida para salvarnos. El pecado tiene consecuencias terribles. El pecado tiene consecuencias devastadoras para el ser humano. Quiero recomendarte algo. Tenemos un programa que se llama Vaya con Dios, que sale en 98.1 y 99.7 todos los días de 6 a 7:30 en la mañana. Y estamos leyendo un libro que se llama Matar la Kriptonita, de John Bevere. Está muy bueno y ahí entendemos con más profundidad y con más detalles el terrible problema del pecado. Veamos esta presentación. ¿Cuál es tu kriptonita? ¿Qué te está debilitando? Dios nos diseñó para tener victoria. Nos da el poder de vencer. Descubre lo que roba tu fuerza con el libro Matar la Kriptonita.
La verdad es que nos hemos deleitado leyendo ese libro y te invito a acompañarnos en Vaya con Dios todos los días desde muy temprano para que tu fe crezca y entiendas la victoria que puedes tener al alejar la kriptonita, que es el pecado, y las terribles consecuencias de tolerar el pecado, la kriptonita, en tu sistema. Pero punto número 2, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios hecho hombre, se hizo como uno de nosotros. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios hecho hombre como uno de nosotros. Algo que es extraordinario al estudiar a Jesús es que Él tomó forma de hombre como nosotros. Él se identificó tanto con nosotros que se hizo hombre, de tal forma que Él, desde la posición de hombre, pudo conquistar el problema del pecado y de la muerte. Tenía que hacerse como uno de nosotros. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 10. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, la segunda característica es que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Él es Dios visible para nosotros. Él tomó forma de hombre y habitó en medio nuestro. Y eso es una implicación impresionante para nosotros porque cuando tú oras a Jesús, Él entiende por lo que estás pasando. Él sufrió todo lo que tú puedes estar sufriendo hoy. Él sufrió la muerte de sus amigos y familiares. Él tuvo ese dolor. Él tuvo el dolor de ser crucificado en la cruz. Él tuvo el dolor de ser calumniado, traicionado. No hay situación humana que tú puedas decir, Jesús, tú no entiendes por lo que estoy pasando, a menos que sea pecado, porque Él nunca pecó. Pero todas las demás facetas del sufrimiento humano, Jesús las experimentó. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que Él murió, resucitó y ascendió y fue tomado al cielo. Y esto se lo agradezco a mi amigo Guillermo Méndez, que me hace ver, estábamos hablando de este tema y me dice, ¿ya te diste cuenta que cuando Jesús resucita y es tomado al cielo como hombre? Es decir, Él nunca regresa al estado original del verbo de Dios, sino que ahora tiene cuerpo humano y es tomado al cielo como hombre, y dice que se sentó a la diestra del Padre y estando allí intercede por nosotros y que Él regresará a establecer su reino pleno a esta tierra. Mira qué glorioso. No es que Jesús fue un personaje, Jesús es. Por eso debemos hablar de Jesús en tiempo presente, porque Él está sentado a la diestra del Padre y Él está con nosotros. De hecho, la promesa es donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Entonces, nosotros tenemos que hablar de Jesús en tiempo presente y saber que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es Jesús y Jesús te entiende y Jesús sabe qué es pasar por situaciones complicadas, pero sabe pasar con éxito a través de esas situaciones complicadas. Veamos lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23 a 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que Jesús es el Cordero perfecto de Dios, que con su sangre pagó por nuestros pecados. Es decir, su sangre es la prueba de que Él pone su vida por nosotros. Y dice algo interesante en este pasaje, que en el Antiguo Testamento la gente no sabía cómo iba a ser esa solución a su pecado. Solo se hablaba del hijo de David, se hablaba de un cordero que iba a ser inmolado, pero no había grandes detalles. Entonces, en ese tiempo Dios cubrió el pecado de la humanidad, esperando que viniera la manifestación de Jesús, quien Él
pagó por nuestros pecados. Por eso en todo el Antiguo Testamento usted va a encontrar el término bienaventurado aquel que tú cubres tus pecados. Y los pecados fueron cubiertos. Eso lo dice David en el Salmo 51. En el Antiguo Testamento se habla de cubrir pecados. En el Nuevo Testamento se habla de lavar nuestros pecados. Es decir, como vino Jesús, que es el Cordero Perfecto, entonces nosotros podemos tener la certeza de que nuestros pecados fueron borrados y fueron quitados. Y dice aquí la Escritura que Él fue la propiciación. Es decir, Él fue el pago que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Él lo recibió. Por lo tanto, Jesús es ese Cordero Perfecto que paga los pecados de nosotros como humanidad. Número 3, quiero invitarte a que entendamos otro aspecto de Jesús, y este es mucho más emocionante. Bueno, todos son emocionantes, pero este sería mucho más aplicable en este momento, diría. Y es que Jesús es el modelo que debemos imitar. Jesús es el modelo que nosotros debemos imitar. Hay un error cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús, y es verlo y asumir, bueno, Jesús hizo eso porque Él era Dios. Por ejemplo, si leemos que Jesús abrazaba a un leproso y la lepra no se le pegaba, y vemos eso y decimos, sí, porque Él era Dios. Por ejemplo, si vemos que Jesús oró por la multiplicación de los panes y los peces, decimos, claro, pero si Él era Dios, ¿cómo no lo iba a hacer? Esa forma de ver la vida de Jesús nos deja como observándolo en un museo, nos lo deja solo como una pieza para observar. Sin embargo, Jesús debe ser para nosotros nuestro modelo de vida. Entonces, cuando nosotros leamos a Jesús y estudiemos a Jesús, nosotros seamos como Pedro. ¿Se recuerdan cuando Jesús viene caminando en medio de la noche y se acerca a la barca? Ellos se asustan. Pedro lo reconoce y dice, Señor, ¿eres tú? Sí, dicen, no temas, soy yo, dice Jesús. Pero entonces Pedro dice, bueno, Señor, si tú estás caminando sobre el agua, yo también quiero caminar sobre el agua. Eso es lo que nosotros debemos anhelar y estudiar a Jesús desde esa perspectiva. Señor, lo que tú hiciste, yo lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero verte como mi modelo. ¿Sabes qué es Jesús? Jesús es la manifestación de lo que el Padre tenía en la mente cuando creó al hombre. Atención a esto. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, cuando Dios te hizo a ti y me hizo a mí, lo que Dios tenía en mente es que fuéramos como Jesús, con esas capacidades. Eso es lo que Dios tenía en mente cuando nos formó. Pero nosotros no sabemos acerca de lo que Dios tenía en mente, de ese plano original. Entonces Dios debió entrar a la cancha y mostrarnos cómo se hacía. Solo imaginemos que hay un grupo de muchachos ahí en la colonia, en el barrio, queriendo jugar fútbol. Y está observando un gran futbolista, pensemos, Figo, o pensemos en Messi, o pensemos en Maradona, y está viendo que los muchachos no saben jugar, y este personaje les está dando instrucciones, miren, pateen así la pelota, y finalmente él decide entrar a la cancha y decirles, miren, así se juega básquetbol o fútbol, el deporte que a ti te guste. Eso es Jesús. En todo el Antiguo Testamento Dios estuvo diciendo, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Y nosotros como seres humanos no entendíamos. Hasta que Dios tuvo que entrar en la cancha, hacerse hombre y decir, esto es. Entonces cuando tú veas a Jesús, leas a Jesús, entiendas a Jesús, trátalo de entender así, es mi maestro y Él quiere que yo aprenda a hacer lo que Él hizo. Porque Jesús no hizo aquí todo lo que Dios puede hacer. Jesús hizo aquí lo que Dios quería que el hombre hiciera. Veamos lo que dice Juan 14:12. Dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Yo voy a estar sentado a la diestra del Padre.
clamando por ustedes. Y cuando ustedes pidan algo, yo los voy a respaldar. Por eso nosotros creemos que podemos ver milagros y estamos viendo milagros. Y en esta crisis que estamos viviendo, vamos a ver milagros y estamos viendo ya milagros. Quiero presentarles a dos amigos pastores que están en el equipo de Iglesia Vida Real, que me han llamado para contarme milagros, cosas que Dios está haciendo ahora, milagros que Dios está haciendo frente a nuestros ojos. Y yo quiero, en primer lugar, presentarles a ustedes a nuestro querido pastor Asdrúbal Hernández, pastor de Punto Próceres, y luego vamos a ver a Nobel Pensamiento, pastor de Punto Villanueva. Veamos. Hola, hoy quiero contarte cómo Dios es el mismo hoy y siempre, proveyendo en tiempos de necesidad y tiempos tan intensos y especiales como los que estamos viviendo últimamente. Tengo 3 testimonios que contarte. El primero de ellos es de un amigo, un hermano de esta gran familia espiritual que en un fin de semana le pide ayuda al Señor porque la siguiente semana tenía que pagar una planilla bastante considerable. El Señor le da una idea de negocios y el Señor le respalda para poderla ejecutar los primeros días de la semana, y el Señor lleva una provisión sobrenatural para poder sostener esta planilla varios días más. Además, le respalda también porque aún a puerta cerrada llegan a buscarle clientes para comprar el producto que tradicionalmente venden. Otro testimonio más. Tenemos una amiga que asiste con nosotros al Punto, a la que le debían 4 meses de renta. Los inquilinos no habían podido pagarle. Y en medio de esta crisis, el Señor provee y ellos llegan a cancelarle y a ponerse al día de estos 4 meses de renta. Vaya si esto no es sobrenatural. El Señor moviendo piezas para bendecir a sus hijos. Y por último, otra amiga nuestra. Fíjate que ella viene y se dedica a hacer arreglos florales. Y en medio de esta situación, de repente le piden un arreglo con flores exóticas, algo que normalmente no se vende en tiempos normales, tiempos regulares. Se lo venden en medio de esta situación y se lo pagan bien. ¿Y qué ocurre después de esto? Ella ha sido generosa y es responsable con lo que hace. Le empiezan a pedir, imagínate esto, le empiezan a pedir más arreglos, porque no solo había hecho de las flores exóticas, sino que a través de sus redes publicó un arreglo pequeño, sencillo, bonito que había hecho para su casa, y cuando sintió tenía 40 personas solicitándole un arreglo similar. ¿Qué quiero decirte con esos testimonios? Que el Señor no deja al justo. El Señor es fiel con los fieles. El Señor es justo con los justos. El Señor es íntegro con los íntegros, como dice el Salmo 18, 24. Confiemos, el Señor está con nosotros. Llenémonos de fe. El Señor sigue obrando milagros en ese tiempo y lo seguirá haciendo junto con toda la congregación. Te animamos. Este es un tiempo para ver su mano sobrenatural. El domingo pasado, nosotros con un grupo de amigos decidimos unirnos a la causa de poder ayudar a aquellas familias que tanto lo necesitan en este tiempo. Así que cada uno por nuestro lado empezamos a contactar a otros amigos para ver si se querían unir a esta causa y poder donar víveres, comida para aquellas familias que tanto lo necesitan. Entonces empezamos a recibir varias donaciones. Entre una de esas donaciones fue recibir varios quintales de arroz y frijol. Así que decidimos llenar bolsas de 3 libras para poder darlas entre todas las bolsas de víveres. Entonces por quintal hicimos la cuenta, que por quintal salían alrededor de 33 bolsas de frijol o de arroz. Sucede que ya no fueron 33 bolsas por quintal, empezaron a salir 40 bolsas por quintal. Estamos hablando que entonces cada quintal tenía 120 libras, pero eso no fue solo en un quintal, fueron en todos los quintales que recibimos eso. Para nosotros eso fue un milagro de multiplicación, fue un milagro que empezamos a ver la multiplicación de Dios, y hoy aquí tenemos un poco de tanto de lo que recibimos. Así que queremos invitarlos a que podamos ser generosos y unirnos en este tiempo a dar de lo que tenemos, porque vamos a ver milagros de multiplicación. En esta hora, mi Cristo amado, te doy gracias, Padre.
¿Qué le parece? ¡Qué emocionante! Estamos viendo milagros y hay otros que todavía están en camino para que los podamos compartir. Pero quiero invitarte a que tú digas, Señor, yo soy de los que va a ver milagros, milagros de provisión. Y como tú multiplicaste los panes y los peces, tú lo vas a hacer ahora conmigo. Claro, va a ser algo distinto, no va a ser exactamente igual, pero Dios nos va a sostener. Y hablando de nuestro estado físico y nuestra salud, quiero citar para ustedes Romanos 8:11, un verso que los invito a tomarlo y repetirlo en fe. Hablando de quién es Jesús para nosotros, dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Está diciendo la Escritura, si tú recibes a Cristo hoy, entonces Él viene y entra en tu ser y te llena del Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo el que levantó de los muertos a Jesús. Así que si tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, ese Espíritu Santo con su poder va a vivificar tu cuerpo. Y está hablando de la resurrección algún día, pero también lo podemos hablar para adquirir sanidad hoy. Este pasaje, mi señora madre lo ha recomendado, que es una mujer de fe, se lo ha recomendado a varias personas que están enfermas y le dice, repita este verso y créalo. ¿Y sabe qué ha venido después? La sanidad de su cuerpo. Antulio Castillo le hicieron una exploración aquí en la costilla y no le cerraba esa llaga y estaban preocupados con los médicos, con un antibiótico y otro. Y entonces un día Antulio cuenta que mi mamá lo encontró aquí al salir de la radio. Él le dice, hermana Ana, ore por mí. ¿Sabe qué? Repita Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué le parecería repetir ese verso para decir, yo no me voy a contaminar con ese virus? El espíritu vive dentro de mí. Es más, yo voy a orar para que las personas sean sanadas, porque el Espíritu Santo vive dentro de mí. Entonces, nosotros nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús debe ser ese modelo a quien nosotros debemos imitar. Yo lo estoy creyendo para mi familia y lo invito a que usted lo crea también. Porque estos milagros los obtenemos a través del brazo de la fe. Y con esto no voy a estar diciendo que seamos imprudentes, pero sí estoy diciendo que si el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, mora en nosotros, entonces ese Espíritu Santo que levantó de los muertos a Cristo Jesús va a vivificar nuestros cuerpos, es decir, va a echar fuera la enfermedad y nosotros podemos vivir en la victoria del Señor. ¿Qué hemos visto entonces? Que Jesús es el antídoto al problema del pecado. Número 2, Jesús es Dios hecho hombre como uno de nosotros. Número 3, que Jesús es el modelo que debemos imitar. Y en estos tiempos de crisis, yo te invito a que tú salgas al frente y digas, Señor, este es el tiempo en donde yo quiero ver milagros. Quiero ver tu poder a mi favor. Y yo voy a ver milagros de sanidad, de provisión, de protección tuya, porque tú estás conmigo. No quiero garantizar que eso es para toda la raza humana. Eso es para aquellos que se atreven a creer. Porque en toda la Biblia, y Jesús lo dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, en sus manos tomarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es Marcos capítulo 16. Si tú crees y te aferras de esas promesas, vas a ver milagros. Y en esta época necesitamos ver milagros, así como los que nos contaron nuestros hermanos, pero tú también vas a ver milagros de Dios en tu vida. Y hay un cuarto elemento que quiero compartir contigo, y es que Jesús es la esperanza de vida eterna. ¿Quién es Jesús? Jesús es la esperanza de la vida eterna. ¿Y por qué es Jesús la esperanza de la vida eterna? Porque Jesús murió por nosotros, pero hay algo interesante en la muerte de Jesús. Él anunció que iba a morir y Él anunció que iba a resucitar y murió y resucitó y ascendió. ¿Qué es lo extraordinario de esto? Cualquiera puede anunciar que va a morir, pero que alguien anuncie que va a morir y que va a resucitar, eso es algo extraordinario. Y Jesús lo hizo. Y cuando Jesús resucita, ese nuevo humano, ese nuevo tipo de humanidad resucita, nos está dando esperanza que nosotros también podemos resucitar. Cuando nosotros
recibimos a Jesús en nuestro corazón, recibimos su vida. Y cuando nosotros creemos en Él, sabemos que aunque este cuerpo se deteriore y vaya a la tumba, vamos a resucitar con Él en su tiempo. ¿Recuerdan cuando Jesús en Juan capítulo 11 resucita a su amigo Lázaro? Antes de resucitarlo, Él le dice a la hermana de Lázaro, María, Él le dice, yo soy la resurrección y la vida. No es yo tengo, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. No morirá eternamente. Y para darnos una muestra, una prueba, Jesús resucita a Lázaro. Tenía 4 días de estar sepultado. Y Jesús le dice, Lázaro, ven fuera, porque Lázaro no estaba muerto. Lázaro estaba en la presencia del Señor, y para estimular nuestra fe, Dios envía a Lázaro de regreso, y aquel que había estado muerto sale de la tumba. Esa es una resurrección parcial, porque seguramente Lázaro volvió a morir. La resurrección de Jesucristo, esa sí es completa, porque Jesús ya no vuelve a morir. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora, veamos lo que dice 1 Corintios 15, 20 a 25. Dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Por eso a Jesús se le llama las primicias de la resurrección. Es decir, de los primeros, y lo que nos da esperanza que todos los que creemos en Él vamos a resucitar. Versículo 21. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, de Jesús. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Y después de esto vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios, el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. La Biblia nos está diciendo que Jesús es las primicias de la resurrección, y que eso nos da a nosotros esperanza de que nosotros vamos a resucitar. Por eso quiero invitarte, si tú crees en Cristo Jesús y el Espíritu Santo está viviendo dentro de ti, tú no puedes caer en pánico en esta pandemia. En primer lugar, tenemos la confianza de que el Señor está con nosotros. Pero si este cuerpo se llegara a deteriorar, y si muriéramos por un accidente, si muriéramos por un infarto, ese no es el fin nuestro, es el fin de este cuerpo. Pero nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Por eso es que los cristianos no nos aterramos frente a la muerte. Claro, nos duele, no queremos la muerte, hacemos todo lo posible para evitarla, pero si nos toca morir, entonces sabemos que cuando este cuerpo muera, nosotros vamos a ir al cielo con el Señor. Por eso no nos entristecemos como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo Jesús, que Él es nuestra esperanza de vida eterna. Así que si tú eres hijo de Dios, te invito a creer estos principios para que no entres en pánico. Esta semana supimos de situaciones difíciles, gente atravesándose los arreates. No sé si a usted le ha tocado salir. Yo estaba en una cola y un señor muy agresivo se vuelve conmigo. La gente allá afuera está llena de pánico, de terror, de hostilidad, pero nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos nuestra confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo y sabemos que después de esta vida nos espera la vida eterna y que un día vamos a resucitar con Él. Esas son las promesas de la Escritura. Así que yo quiero hoy animarte e invitarte a que pongas tu confianza en Cristo Jesús, que estés informado de lo que está pasando, que seamos obedientes a las autoridades, pero nosotros como hijos del Señor no nos llenamos de pánico, no nos llenamos solo de esa información. Tomamos en cuenta lo de las redes sociales y los noticieros, pero no es todo lo que nosotros tenemos. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Él es quien nos da esa esperanza de vida eterna. Así que ánimo, amigos, no estamos solos. Jesús está con nosotros. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el antídoto al problema del pecado. Jesús es Dios hecho hombre como uno de nosotros. Jesús es un modelo al cual nosotros vamos a imitar, y Jesús es nuestra esperanza de vida eterna. En Él ponemos nosotros toda
nuestra confianza. Y Él debe ser quien nos sustente en estos tiempos difíciles, no lo vamos a negar. Son momentos difíciles, pero si ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, las cosas van a cambiar. Yo quiero invitarte ahí donde estás, si lo podemos hacer, ¿qué tal si te pones de pie como familia? Queremos entonar juntos una canción preciosa que es Hermoso Nombre. Es una canción de adoración donde le decimos, Señor, tu nombre es hermoso, tu nombre es maravilloso y a ti te queremos adorar. Y después de esta canción yo voy a hacer 2 oraciones. Una para aquellos que quieran entregar su corazón a Cristo Jesús y 2 para aquellos que ya lo conocemos, que el Señor nos llene de fe, que nos llene de ánimo. Cantemos entonces Hermoso Nombre. Emocionante cantar que su nombre es poderoso. Hay poder en el nombre de Jesús. Y quiero hacer aquella invitación para aquellas personas que
no han entregado completamente su corazón a Cristo Jesús. Si tú no estás seguro de que Romanos 8:11 se cumple en ti, que el Espíritu de Dios viva plenamente en ti, puede ser que tú necesites recibir a Jesús en tu corazón. Y si quieres hacerlo, quiero invitarte a que repitas conmigo, con un corazón sincero, esta oración para abrir tu corazón y que Él venga a vivir dentro de ti y te haga su templo, con todas las bendiciones que eso trae para ti. Oremos entonces. Di conmigo: Señor Jesús, hoy yo reconozco que te necesito, Dios, pero también quiero reconocer que yo he pecado y he hecho lo que está mal delante de ti. Lo reconozco y me humillo y te pido perdón. Te pido que la sangre de Jesucristo limpie mis pecados y habilite todo mi ser para que tu Espíritu Santo pueda venir a vivir dentro de mí. Jesús, haz de mí tu templo. Yo quiero que tú vivas en mí. Quiero imitarte, quiero seguirte. Quiero que seas mi Señor, mi Maestro, mi Salvador. Te entrego todo lo que soy y te entrego todo lo que tengo en la búsqueda de la verdadera vida. Tú eres mi verdadera vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, pues yo quiero que al morir mi alma vaya al cielo contigo. Gracias, Jesús, porque sé que has entrado en mi corazón. En tu nombre. Amén. Amén. Muy bien. Gracias a Dios por esta palabra que hemos escuchado en esta mañana. Agradecidos a Dios porque aprender de Jesús nos hace bien, aprender acerca de Jesús nos da confianza y también nos da esperanza. Queremos invitarte que el próximo domingo sigas escuchando esta serie Jesús lo conoces y que aprendas mucho acerca de Él y te apasiones por Jesús, porque realmente seguir a Jesús vale la pena. Nos cambió la vida y está cambiando la vida de millones de personas en todo el mundo que creen en Él y han decidido seguirlo como el Señor y el Salvador de sus vidas. ¿Sabri? Les quería mandar un abrazo grande a todos los chicos de ISOKID que nos están viendo. Les mando un abrazo grande. Un beso enorme a todos los jóvenes también. A los jóvenes que nos están viendo. Quiero decirles que los extrañamos muchísimo. Y bueno, ya pronto vamos a estar juntos para poder abrazarnos y pasar tiempo juntos y merendar y comer y todo lo que hacíamos siempre. Les mando un abrazo enorme y oro por todos y cada uno de ustedes. Qué hermoso es extrañar también en este caso, porque si hay algo que caracteriza mucho a la ISO son los abrazos, el cariño que experimentamos en cada experiencia, en cada reunión, y realmente es una gran bendición y los extrañamos un montón. Pero bueno, hoy somos Iglesia en línea, donde estamos compartiendo a través de las redes estos tiempos especiales con el Señor y estamos juntos, conectados. No te olvides que estamos conectados a través de WhatsApp, a través de los grupos de conexión, a través de este canal. Compartí con otros los mensajes y también en Facebook el día martes y el día jueves estamos teniendo 2 encuentros especiales en Facebook Live en ISO Familia. Si no estás allí, pedinos amistad que te vamos a compartir nuestro tiempo. Queremos bendecirte y agradecerle a Dios porque estamos contentos de haber pasado este tiempo juntos. Levanta tu mano allí con tu familia y pone tu mano en tu corazón. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor ponga su rostro sobre vos, lo haga resplandecer, tenga misericordia y te dé paz. Y todo lo que vos hagas y todo lo que vos emprendas sea próspero y bendito en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.